Muy bienvenidos. Esta es la primera actividad del mes de junio de este Instituto de Derecho de la Integración, que se complace esta mañana en recibir a dos destacados profesores que han tenido a bien aceptar la invitación para exponer con muy poco tiempo de anticipación, porque esto lo hemos previsto solamente con una semana de anticipación, acerca del control de integracionalidad. Este control de integracionalidad, que es un tema muy original, que precisamente ha surgido de la inquietud de Jorge Orgaz y Patricio Maraniello. Lo pongo por orden alfabético para que no haya ningún problema eventualmente. Y yo me he sumado también, no, por orden alfabético sería primero Maraniello y después Orgaz. Discúlpeme, pero es lunes y entonces hace frío y siempre demora un poco la reacción. Entonces, este control de integracionalidad, de inquietud de los profesores Patricio Maraniello y Jorge Orgaz, al que me he sumado, muy gentilmente han aceptado que yo me sumara a esta expresión, que tiene un contenido evidentemente muy importante en tiempos en que se habla ya desde hace mucho tiempo del control de convencionalidad, amén del control de constitucionalidad. Este control de integracionalidad parece sumamente relevante y para eso hemos invitado a los profesores Maraniello y Orgaz. Yo brevemente voy a hacer una mención del currículum vitae de cada uno. Patricio Maraniello es juez federal civil y comercial en la capital federal por concurso de oposición y antecedentes. Justamente viene de una audiencia en este sentido, muy interesante, de donación entre vivos. Es presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, vicepresidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, director del posgrado en Derecho Constitucional Judicial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ex codirector y profesor de posgrado de especialización en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia en Argentina, y es profesor adjunto regular por concurso en las materias Derecho Constitucional y Derecho de la Integración en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Precisamente tengo el honor de contarlo en la cátedra de Derecho de la Integración de mi titularidad en esa universidad. Entre otros antecedentes, voy a abreviar. Y Jorge Orgaz es profesor de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor de Derecho Constitucional, Derecho Público, Provincial y Municipal y Derecho de la Integración Regional de la Universidad Empresarial Siglo XXI de Córdoba. Especialista en Derecho Público por Universidad Nacional de Córdoba. Magíster Iuris en Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Complutense de Madrid y doctorando en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Entre otros también, por supuesto, muchos antecedentes. Aquí presentes en el auditorio se encuentran parte de las autoridades, secretaria, subsecretaria, las doctoras María Eugenia Núñez y Pilar Leobet de este instituto, y también otros integrantes de este colegio. Al final de las exposiciones, que serán de 15 o 20 minutos cada uno de ustedes, haremos una breve charla y además les voy a trasladar una inquietud de las autoridades del presidente, concretamente de nuestro colegio, el doctor Lucas Galdeano, que nos va a interesar seguramente a todos como continuidad de esta actividad. Entonces, si les parece, yo ahora me silencio y en primer lugar, por riguroso orden alfabético, expondrá Patricio Maraniello. Muchísimas gracias, Alfredo. El honor y el placer es mío de participar en esta jornada en el instituto que organiza el Instituto de Derecho de la Integración.
del Colegio de Abogados de Segunda Suscripción. Agradecer obviamente al organizador y al titular de la cátedra en la cual pertenezco en la Universidad de Buenos Aires de Derecho de Integración, al doctor Soto, por su predisposición y por la organización de este tipo de actividades tan importantes. También saludar y agradecer al doctor Jorge Orgaz por compartir estas jornadas también, y bueno, y todos los presentes. Sin más, nosotros sabemos que en la Argentina existe un sistema jurídico sumamente importante, en la cual prevalece como función primordial en el área jurisdiccional judicial el efecto de que los jueces, como actividad más importante, es el resolver causas, como lo dice y lo menciona el 116 de la Constitución Nacional, que le corresponde tanto a la Corte Suprema de Justicia y tribunales inferiores el conocimiento y decisión de todas las causas judiciales, que esa es la tarea primordial. Creo que ahí tenemos el principio de congruencia y los límites en la función están en la causa. El poder judicial es el poder que se abre cuando se inicia una causa y se cierra cuando finaliza la misma. Es el único poder que no puede ampararse en el silencio, debe resolver. Y la Constitución le dice, debe resolver qué cosas, y aquí es donde empezamos a hablar y entrar en el tema, el conocimiento y decisión, es decir, debe conocer y decidir, en todas las causas que versen sobre la Constitución, tratados internacionales y leyes. Y aquí tenemos una gran variedad en este aspecto. En primera medida, cuando dice en las causas, debe resolver conflictos como un juez ordinario, haciendo un control de legalidad en su actuación, tanto en su faz procedimental como en su faz sustantiva. Después tenemos la función de juez constitucional, con una tarea sumamente interesante, que es el de velar por la supremacía constitucional, y en ella, para proteger la supremacía constitucional, necesitamos de esta herramienta rectora, que es el control de constitucionalidad. Aquí ya empieza esta tarea tan interesante, que es de ir controlando en todas las causas que se le sometan a su jurisdicción, de todos los jueces de cualquier grado, y sea también a nivel federal esto, porque tanto a nivel federal de jueces federales como jueces provinciales, tienen la facultad y obligación de ir velando por la supremacía constitucional a través de esta herramienta que le acabo de mencionar, que es el control de constitucionalidad. Debe velar porque la Constitución sea suprema, sea rectora, sea la diseñadora del sistema jurídico de nuestro Estado, y que nada se contraponga a lo establecido por la Constitución Nacional. Eso se hace a través del control de constitucionalidad y, además, después de realizar ese control, declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas. Acá le tendríamos que agregar que también es una obligación de hacerlo, porque sin siquiera sea peticionado por las partes, los jueces están obligados a declarar la inconstitucionalidad cuando no tenga otra vía de resolver la cuestión, sino es a través de la declaración de inconstitucionalidad. Esta es una cuestión de creación pretoriana, es decir, no está establecido en nuestra Constitución la declaración de oficio, que es la denominación exacta de esta función, sino surge de la jurisprudencia de la Corte, Milde Pereira y Banco Comercial de Finanzas, donde considera que la declaración de inconstitucionalidad es una cuestión de interés público. Y después tenemos en la misma Constitución, el 116 dice que también debe tomar conocimiento y decidir sobre tratados internacionales. Y aquí ya tenemos, después del 94, una función sumamente interesante y que se ha acrecentado mucho en la actualidad, que es el control de convencionalidad. Y aquí en el control de convencionalidad, la función primordial del control de convencionalidad ya no es la supremacía de la Constitución, sino es la supremacía de los tratados internacionales. En este caso, en el control de convencionalidad, que
puede ser efectuado interna o externamente a través de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos o a través de todos los jueces, evaluar y establecer la posibilidad de controlar la convencionalidad de las normas allí involucradas, también en su carácter oficiosa, lo realiza tanto la Corte Interamericana como los jueces. Este control llamado de convencionalidad también tiene la función de analizar y proteger la supremacía de los tratados internacionales, pero con la consideración de que puede declarar la inconvencionalidad cuando haya alguna norma dentro del expediente que sea en contra o esté en contra de las leyes, de las normas jurídicas de un Estado, y se declarará la inconvencionalidad. Ahora bien, ya aquí teníamos como, y lo que fue sumamente conocido y se ha acrecentado en estos días, estos controles de convencionalidad y de constitucionalidad, y mucho se ha hablado sobre el tema. Dice tratados internacionales, el 116, pero el convencional constituyente hace una división sumamente interesante también, que ya dice que los tratados internacionales, todos, tienen una jerarquía superior a la ley, y después enmarca ciertos tratados internacionales que tienen una jerarquía constitucional. Pero el constituyente dice algo muy interesante, que además lo trabajamos y lo explicamos y lo ampliamos y lo hemos escrito a nivel doctrinario, que el derecho de integración es un derecho, una rama autónoma de los tratados internacionales, y son tratados regionales y de cooperación y colaboración de los países regionales, con lo cual ya no están dentro de los tratados internacionales, sino son tratados de integración. Tal es así esta división, que no es una cuestión separatista que lo establece la doctrina, sino es una cuestión que la propia jurisprudencia lo dice, sino también la propia Constitución. ¿Por qué? Porque en el artículo 75, inciso 24, separa del 75 y 22, donde marca todos los tratados internacionales, y en el inciso 24 establece taxativamente los tratados de integración. Con lo cual, es otra temática, otra decisión, otra organización, y que también debemos evaluar si también existe otro formato para que se respete ya la supremacía y el ejercicio de las relaciones regionales a través de los tratados de integración. Y en el 75, inciso 24, lo dice taxativamente, que es la legislatura quien deberá aprobar los tratados de integración. En esta primera aproximación ya decimos, ya no podemos utilizar ni el control de convencionalidad ni el control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque acá lo que estamos hablando en el 75, inciso 24, es del respeto y supremacía de los tratados regionales, con lo cual tenemos que ya comenzar a pensar el hecho de que hay un control de integracionalidad, es decir, un control que proteja los tratados regionales y además su autonomía, su independencia en su desarrollo está establecido en el 75, inciso 24. En primera medida hay algo que también debemos aclarar, que el constituyente dice que cuando hay tratados de integración, dentro de los tratados de integración puede desarrollarse una función específica que es la de delegar competencia y jurisdicción. Es decir, ya el Estado, a través del constituyente, inciso 24, le dice, esos tratados pueden establecer y darse una delegación de competencia y jurisdicción. Y ustedes saben muy bien que la jurisdicción, definido muy rápidamente, es el poder decidir. Esa es la jurisdicción. Y la competencia justamente es la medida de esa decisión. En qué grado, en qué competencia y en qué lugar se va a decidir. Con lo cual, ya está preparada la Constitución, que dentro de los tratados de integración haya órganos que tengan delegada la jurisdicción y competencia. Y acá sí da un paso más adelante, incluso de la actualidad, el constituyente, porque dice
lo puede delegar a órganos supraestatales. ¿Qué significa supraestatales? Que son órganos que están por encima de todos los estados y su decisión es obligatoria. En este aspecto, la Argentina hoy carece de un órgano supraestatal, es decir, no existe ningún órgano que esté por encima del propio Estado argentino, ni siquiera la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es un órgano coadyuvante, no es un órgano de cuarta instancia revisora o nulificante, sino coadyuvante y protectora de los derechos humanos. Con lo cual en Argentina, como sí existe en Europa, porque en Europa sí existen los dos, es decir, órganos supraestatales y órganos intraestatales, porque tienen órganos internacional que establecen y protegen el derecho internacional de los derechos humanos y otros que protegen los derechos supraestatales en una organización llamada Unión Europea, que sería el Tribunal de Luxemburgo junto con el Tribunal de Estrasburgo, que es el de Derechos Humanos. Esto Argentina no lo tiene en la actualidad, pero eso no significa que no lo pueda tener, porque lo bueno es que ya está fijado, ¿sí? Ya está establecido que esos órganos pueden tener una función supraestatal, es decir, lo que decidan estos órganos están por encima de lo que decidan todos los estados. Y el control de integracionalidad, por lo tanto, ¿qué característica podemos encontrarle? Primero hay una división formal y una división sustancial en el control de integracionalidad. Primera, la cuestión de procedimiento en el control de integracionalidad que debe efectuar la justicia es verificar, a través del control de integracionalidad, en la forma de votación de la incorporación de los tratados de integración. Porque el propio constituyente hace una división. ¿Por qué? Porque dice que para todos los tratados de integración que sea parte de los estados latinoamericanos, con la mayoría absoluta, la totalidad de los miembros de cada cámara, ya está aprobado. Pero en cambio, cuando se quiera firmar un tratado de integración que no sea de los estados latinoamericanos, establece el sistema de doble vuelta, porque una vez que sea aprobado por los miembros presentes de cada cámara y declara la conveniencia de este, tiene que dejar pasar 120 días para que haya otra aprobación que establezca las bondades y los beneficios de aprobar un tratado de integración que no sean de los estados latinoamericanos. Esa es la primera cuestión que podemos denominar control de integracionalidad de procedimiento, que es la forma y condiciones y requisitos para ser aprobados los tratados de integración, sea para estados latinoamericanos y sea para tratados que no sean de estados latinoamericanos. Después tenemos otro control que establece para que el tratado de integración sea respetado y sea supremo para el análisis del control de integracionalidad, debe respetar en primera medida la reciprocidad, el principio de reciprocidad. Es decir, que el grado en la cual Argentina delega su soberanía para conformar un tratado de integración y organismo de integración, esa dejo de soberanía debe ser equiparada al mismo dejo de soberanía que tienen restantes estados que forman parte de los tratados y organismos de derecho de integración. También habla de un principio de igualdad en la cual el voto del Estado argentino tenga igual validez y valor que la votación efectuada dentro del Tratado de Integración y los órganos que compongan el Tratado de Integración debe estar establecido en la misma rigurosidad de importancia y valor, con lo cual si el voto argentino vale 1, el voto de los restantes va a valer 1 del mismo modo. Después tenemos algo que es sumamente importante para los tratados regionales, que es que se respeten obviamente los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos ya estamos hablando de un avance mucho más, porque los derechos humanos, que es un elemento sumamente importante, podemos denominar una nueva era de los controles, es decir, una nueva era tanto del control de constitucionalidad como el control de convencionalidad y el control de integracionalidad. ¿Por qué digo esto? Porque pasamos de estar en un positivismo absoluto a un neopositivismo, en la cual la norma es sumamente importante, el rigor y validez de las normas es sumamente importante, pero más importante aún
y rector, en cuanto haya conflictos entre el control de constitucionalidad, convencionalidad e integracionalidad, sea el rector movilizante para decir qué control o qué tratado incorporamos, es y será el principio pro homine, es decir, los derechos humanos. El derechos humanos está por encima de todas las normas, porque es el elemento fundamental. Porque sin derechos humanos no tenemos norma, no tenemos una norma real y efectiva para proteger los derechos humanos. Es por ello que los constituyentes lo impusieron como una obligación que dentro del control de integracionalidad se verifique el respeto de los derechos humanos. Y finalmente, y por último, y con esto termino, es velar por el sistema democrático. Es decir, esto es sumamente importante porque los estados deben en su proceder, no solamente en el proceder a nivel regional, sino también a nivel interno. La evolución y desarrollo de las políticas de los estados que conforman los tratados regionales deben estar establecidos y regidos por un sistema democrático. Ese es el elemento primordial en todos los actos que desarrollan los estados partes, que las políticas del Estado, que los derechos de los estados, que la participación de la ciudadanía se establezca en un modo y colaboración y respeto del sistema democrático. Que creo yo que en estos dos últimos está resumido el alma de los tratados regionales. Es que los estados que lo compongan respeten el sistema que tanto hemos luchado en los países latinoamericanos, que es el sistema democrático. Y finalmente, los derechos humanos, que es el rector de todo análisis y toda discusión de nuestra ciencia jurídica. Muchísimas gracias, han sido muy gentiles. Muy bien, Patricio. Muchísimas gracias, profesor Patricio Maraniello. Ha sido muy significativa sus expresiones y después, al final de esta jornada, vamos a hacer algunas reflexiones conjuntas. Ahora vamos a dar lugar a la intervención del profesor Jorge Orgaz, por favor. Bueno, muy buenas tardes ya. Muchísimas gracias, ante todo, al Colegio de Abogados de Rosario, segunda circunscripción o sección, por la invitación que me cursara. Y también va de suyo a mi gran amigo Alfredo Soto, que es un estudioso y un precursor del derecho de la integración regional, como lo es también Patricio Maraniello. O sea, son referentes ineludibles al momento de analizar y profundizar esta temática. Y a su vez agradezco a todos los profesores y público en general que está escuchando estas breves reflexiones sobre un tema de suma importancia, como lo constituye lo que consideramos el control de integracionalidad. Y creo que es un tema de gran actualidad y de importancia, en primer lugar, porque como recién refería Patricio, estimo que produce un cambio de paradigma en lo que refiere a la organización de un sistema jurídico como el argentino, y en segundo lugar, porque establece también un cambio sistémico en la función de un juez. Es decir, a partir fundamentalmente de la reforma del año 1994, se ha generado un cambio en cuanto al acervo que forma parte o que integra nuestro sistema jurídico nacional, en donde el juez ya no solamente analiza o debe ejercer el control de constitucionalidad, sino también el control de convencionalidad y de integracionalidad. Es decir, desde el sector de la judicatura argentina, uno podría afirmar que ya no existe el jurista de cabotaje, sino que necesariamente debe interpretar las normas que reglan el derecho internacional en sentido general y puntualmente el derecho de la integración regional. Pero también considero que es muy importante
esta temática desde el punto de vista del abogado litigante. Y de allí el acierto del Colegio de Abogados de Rosario de instalar, si se quiere, este tema. ¿Por qué? Porque me parece que el sistema de integración, o la teoría o la temática del control de integracionalidad nos posibilita a los abogados de a pie, a los que ejercemos la profesión, también nos invita a un desafío en torno a llevar adelante precisamente la aplicación directa de las normas del Mercosur en nuestro sistema jurídico argentino, tratando de hacerlo, creo yo, por ejemplo, a través del sistema de opiniones consultivas, es decir, utilizando los mismos procedimientos, las mismas herramientas que el sistema del Mercosur ofrece. Es decir, muchas veces, sobre todo en temas de integración, uno espera las grandes modificaciones institucionales, cuando en verdad, diría Ricardo Alonso García, todo un referente en la materia, que es importante aprovechar los mecanismos con los cuales contamos antes de pensar en reformarlos. Me parece que el sistema de opiniones consultivas, como veremos, es una herramienta muy, muy importante para el ejercicio profesional y sobre todo para intentar asegurar la tutela judicial efectiva de los particulares en el sistema de integración del Mercosur, a los cuales considero muchas veces marginados de su sistema de solución de controversias. Recién Patricio hacía referencia claramente a la evolución operada en el derecho argentino en torno a la, digamos, a la necesidad de asegurar el principio de supremacía constitucional. Es decir, pasando en una primera instancia por el control de constitucionalidad en una interpretación, si se quiere, estricta, rigurosa de lo que era el artículo 31 de la Constitución histórica de los argentinos, que permitió llevar adelante o asegurar el principio de supremacía constitucional desde la sanción de la Constitución Argentina en 1853-60 hasta la reforma del año 1994, que es una consecuencia de las limitaciones propias que ofrecía el texto de la Constitución Nacional en un mundo ya que proponía la relación o el vínculo entre el derecho internacional y el derecho interno, sea en clave monista o en clave dualista. Pero lo cierto es que la Constitución argentina, en su versión histórica, no alcanzaba a satisfacer precisamente en términos óptimos ese vínculo o esa relación entre el derecho internacional y el derecho interno. Quizá como un prefacio, como un prólogo de lo que ocurrió en 1994, encontramos el fallo Edmejian contra Sofovich, que ustedes ya saben, que fue precisamente la puerta de entrada a establecer los nuevos códigos con los cuales se regularían la relación entre el derecho internacional y el derecho interno, es decir, la preferencia del derecho internacional sobre el derecho interno infraconstitucional, lo cual trae de la mano naturalmente una suerte o una profunda modificación en el sistema de control de constitucionalidad que pasa a ser, junto con el histórico o el tratamiento del control de constitucionalidad típico o tradicional, junto o a la par de ese sistema comienza a utilizarse el control de convencionalidad, que creo que también es profundizado por la reforma del Código Civil en el año 2015 para adecuarlo precisamente al derecho privado, a este nuevo canon interpretativo que deberá llevar adelante toda la Judicatura Nacional. Pero me parece que la temática del control de convencionalidad es muy importante y nos abre la puerta al control de integracionalidad, la primer puerta o brinda la primera aproximación, fundamentalmente porque el intérprete argentino comienza a analizar o a desempolvar ese criterio rígido en virtud del principio de soberanía constitucional nacional, en virtud del cual
siempre prevalecía el derecho interno sobre el derecho internacional. Bueno, ahora se invierte la regla y comienza entonces a actuar un principio o un código distinto que hace prevalecer al derecho internacional sobre el derecho interno infraconstitucional. Al menos es un monismo atenuado, pero lo cierto es que implica un gran cambio de paradigma en el sistema jurídico argentino. Y es a partir de ese cambio de paradigma, creo yo, que comienza a hablarse o comienza la posibilidad a pensarse de un control de integracionalidad, que también está habilitado por la reforma del 94, como bien señalaba Patricio, a partir del 75, inciso 24, de nuestra Constitución Nacional. ¿Qué quiero decir? La Constitución argentina o el sistema jurídico argentino nunca va a ser el mismo a partir de la reforma del año 94. En términos de control de convencionalidad, Néstor Sagües, por ejemplo, habla de que ya la Constitución no es la Constitución histórica, sino que estamos en presencia de una Constitución convencionalizada, lo cual causa algún resquemor en la doctrina constitucional, porque fundamentalmente lo que está diciendo Sagües es que la prevalencia de los tratados internacionales de derechos humanos sobre el derecho interno es un proceso prácticamente que tiene una sola dirección. Entonces él habla de una constitución convencionalizada. Este término, esta idea, esta matriz teórica en virtud de la cual prevalece el derecho internacional sobre el derecho interno, me parece que también nos va a servir con un camino que tendremos que seguir o continuar desarrollando en el ámbito del Mercosur, a pensar que en algún momento, al estilo de la Unión Europea, deberá prevalecer siempre, siempre, sin discusiones, la norma del Mercosur sobre el derecho interno. Con lo cual, me animaría a plantear también que de acá a poco tiempo deberíamos tener una constitución, si se quiere, integracionalizada. Es decir, en un juego de diálogos, vuelvo a Ricardo Alonso, de tribunales, en virtud de la cual la prevalencia del derecho de la integración no esté cuestionada bajo ningún aspecto. El sistema del control de integracionalidad en nuestro país está implementado o tiene un antecedente directo en lo que es el sistema de la cuestión prejudicial a través de la técnica del reenvío en la Unión Europea. Obviamente que existen algunas diferencias entre lo que es la cuestión prejudicial y la herramienta que nos brinda la decisión del Consejo Mercado Común 37 del año 2003 en torno a las opiniones consultivas, que yo creo que es ese canal por el cual uno puede ejercitar o activar el sistema de control de integracionalidad. Porque la cuestión prejudicial, en primer lugar, todos sabemos que es para el sistema judicial europeo, es obligatoria realizarla, más allá de las distintas manifestaciones o teorías en torno al acto aclarado, es obligatoria realizarla y a su vez el órgano que decide en definitiva sobre el control de la vigencia del derecho europeo es un tribunal de justicia de la Unión Europea cuyas decisiones tienen carácter vinculante. En el ámbito del Mercosur, la vía para el ejercicio del control de integracionalidad, que insisto son las opiniones consultivas, no revisten esas características fundamentalmente porque estamos en un proceso intergubernamental. Las opiniones consultivas son facultativas y a su vez no resultan ser vinculantes. De todas maneras, yo creo que es un avance muy significativo en el desarrollo que todas las constituciones de los países signatarios del Mercosur están estableciendo en torno, sobre todo a la constitución de Paraguay, Argentina y Venezuela, en cuanto a la prevalencia, esa idea de hacer prevalecer al derecho de la integración sobre el derecho interno, porque me parece que en definitiva de eso se trata, para evitar esta esquizofrenia de que vamos hacia un sistema de integración, necesariamente en algún momento tendremos que dar ese paso en virtud del cual el derecho de la integración, tanto primario como secundario, prevalezca inclusive sobre los propios textos de las constituciones nacionales. Y a su vez,
esta idea o este mecanismo ha sido fortalecido también por lo que es la acordada 13 del año 2008 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que da un paso más todavía en la idea del control de integracionalidad, fundamentalmente porque consolida o reafirma la necesidad del diálogo entre tribunales nacionales y regionales, y avanza también porque permite el control de juridicidad de los actos emanados de las instituciones del Mercosur con poder de fuego normativo, Consejo, Comisión, por ejemplo, y la Comisión de Comercio. Es decir, avanza también en cuanto al ámbito material del control y fundamentalmente, como también uno lo vislumbra en el famoso caso de Sancor contra AFIP, allá resuelto por el año 2008, la Corte me parece que abre, yo recién hablaba de abrir puertas, y estoy abriendo puertas y ventanas en pleno invierno, pero lo cierto es que la Corte abre la posibilidad indirecta de que los particulares lleven adelante la posibilidad de la solicitud del ejercicio de control de integracionalidad, con todas las limitaciones que acabo de señalar en cuanto al régimen de opiniones consultivas. Pero la Corte abre entonces, insisto, esta posibilidad de que los particulares protagonicen de forma indirecta el sistema o la solicitud en materia de control de integracionalidad, que en definitiva responde a esta idea de que el derecho de la integración regional, si bien tiene como interlocutores válidos a los estados y a las instituciones, tiene por finalidad, Patricio también lo resaltaba, mejorar la calidad de vida de la gente. Es decir, el derecho de la integración es operativo a los fines de mejorar la calidad de vida de la gente, sea fortaleciendo la ciudadanía, sea reconociendo sus derechos humanos, pero también al mismo tiempo, me parece, habilitando la posibilidad del ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva de los sistemas, de los derechos que va incorporando en materia, por ejemplo, puntualmente de derechos humanos, y que uno observa en el Mercosur que tenemos una inflación en materia de instrumentos que reconocen derechos humanos, pero un angostamiento en torno al sistema de control a los fines de asegurar su validez. En conclusión, considero que el sistema o la teoría del control de integracionalidad tiene como dos caras, o es una moneda de dos lados, muy diferenciados, pero también vinculados. En primer lugar, porque es un cambio de paradigma, insisto, para el juez nacional. El juez nacional no puede ser ya juez de cabotaje, sino que necesariamente debe conocer el derecho de la integración, fundamentalmente. Y acá hay un plus que uno no observa en el sistema de control de constitucionalidad y en el sistema de control de convencionalidad, en donde hay una aplicación prácticamente automática de la norma de mayor jerarquía. En el ámbito de la integración regional o del derecho comunitario o del derecho de la integración regional, el juez debe llevar además una interpretación pro integración. Hay un elemento distinto que particulariza el control de integracionalidad, que es ese de fomentar y de interpretar la norma en el sentido de que favorezca el proceso de integración regional del cual él forma parte también. Vuelvo a Ricardo Alonso García, la idea de que los procesos de integración se van fomentando, se van consolidando a través de los golpes de sentencia. El juez de integración, a los fines del ejercicio o cuando ejerce el control de integracionalidad, debe favorecer la integración. Eso por un lado. Y para terminar, por el otro, naturalmente esta idea de dar cabida, como recién señalaba Patricio, al régimen de los derechos humanos en el Mercosur, considerar el proceso del Mercosur como un proceso complejo, no economicista,
Y si estamos dando cabida a los derechos humanos, me parece que tenemos que utilizar al máximo las herramientas que tenemos, como es el tema de o el sistema de las opiniones consultivas, para favorecer la promoción, aunque sea indirecto, de las consultas por parte de los particulares, quienes en definitiva son los verdaderos beneficiarios del sistema jurídico de integración regional. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias. La verdad que yo me siento maravillado, ¿no? Porque esta mañana estamos asistiendo a un acto muy importante dentro de esta institución, precisamente porque es un resorte que los abogados tenemos que conocer muy bien. La posibilidad de instar al Poder Judicial para que a través de las opiniones consultivas se pueda ejercer este control de integracionalidad. Para eso tenemos que concientizar acerca de la existencia de estas opiniones consultivas, de este control. Para eso está la cada vez mayor autonomía que se le reconoce al derecho de la integración desde el punto de vista, como bien dijo el doctor Maraniello, constitucional, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista además del diálogo que tiene que haber no solo entre fuentes, sino como dijo el doctor Orgaz, entre tribunales nacionales, regionales, también supranacionales, interestatales, tribunales de derechos humanos. En fin, hay una serie de actores que estamos todos vinculados con esta temática. Entonces me han parecido ambas intervenciones sumamente valiosas, sumamente significativas. Y antes de dar lugar a alguna charla que podamos tener, quiero trasladarles lo que les dije al principio. El presidente del Colegio de Abogados de Rosario, efectivamente de la segunda circunscripción de la provincia de Santa Fe, el doctor Lucas Galdeano, me ha pedido que como consecuencia de esta actividad podamos elaborar algún documento, algún paper, para ser trasladado a diversos ámbitos con relación a este control de integracionalidad. Y a mí me ha parecido, por supuesto, muy valiosa la inquietud, y le he prometido que sí, y voy a embarcar a ustedes, a Patricio y a Jorge y a todos quienes están presentes aquí virtualmente, para que lo elaboremos en varios sentidos. El primero de ellos, respecto de la legislatura. Como la legislatura provincial también tiene la facultad constitucional de aprobar y de celebrar, las provincias pueden celebrar convenios con otros países, y estos convenios tienen que ver con lo comercial, y lo comercial puede afectar indudablemente la integración o puede tener que ver con la integración del Mercosur. Una parte del paper o un documento tendría que estar dirigido precisamente a la legislatura, en este caso, de la provincia de Santa Fe. Por el otro lado, otro documento tiene que estar dirigido a los abogados haciéndoles conocer, aunque ya lo conocen por supuesto, pero enfatizando en que existen estas opiniones consultivas, darle una especie de resumen de lo que significa la opinión consultiva y del mecanismo precisamente que hay que llevar a cabo para poder trasladar esa opinión consultiva por medio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Tribunal Permanente de Revisión. Por el otro lado, también podríamos hacer otro documento destinado en gran medida al Parlasur, porque hoy se ha hecho referencia a la actividad de las legislaturas, a la actividad judicial, a lo que los abogados tenemos que conocer, pero también al Parlasur, que también puede ejercer y debe ejercer ese control de integracionalidad, sea de las normatividades surgidas en el ámbito mismo de las instituciones con carácter decisorio del Mercosur, para incorporarlas, por ejemplo, a los ordenamientos internos, para promover normatividades con miras a la integración, y por supuesto también otro documento al Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, para promover este control de integracionalidad. O sea que
lo que a partir de la inquietud del presidente del colegio podemos hacer es o un documento dirigido a varios o varios documentos, repito, uno con relación a la legislatura de la provincia, otro al Poder Judicial de la provincia, otro a los abogados matriculados por el tema de las opiniones consultivas y otro, por ejemplo, también al Parlasur. Si les parece bien, nos comprometemos a elaborarlo y hacerlo efectivamente en un plazo prudencial, en un plazo razonable, a lo mejor en el curso de este mes, antes de la feria de julio, que empieza aquí el 8 de julio, el 9 de julio, el 8 de julio es el último día, el 9 de julio empezará entonces la feria judicial, como para tener un insumo importante del propio instituto y la visibilización de este control de integracionalidad en los actores a partir del Colegio de Abogados. Y me encantó también el tema de hacer algún trabajo sobre la constitución integracionalizada, ¿no? Me parece que vamos a tener que hacerlo, además, una labor doctrinaria en este sentido. La verdad que estoy fascinado y agradecido a Patricio y a Jorge, pero vamos a dar lugar a algunas preguntas. Yo veo aquí también que se encuentra presente de manera virtual Sebastián Milano, que también es de este instituto, Fernando Milano, es el vicepresidente primero de este instituto del colegio, pero también está Pablo Mortarotti, lo saludamos a Pablo Mortarotti, que está ahí en Córdoba, que está en la cátedra de Jorge Orgaz en la Universidad Siglo XXI y también en la Universidad Nacional de Córdoba. Néstor Bertúa no tengo el gusto, pero también muy bienvenido, que se encuentra entre los asistentes. Y me estoy olvidando de alguien más. Bueno, Graciela, que tampoco sé quién es, pero la estoy saludando. Y aquí mismo presente se encuentra Victoria Escocia, que también está con nosotros y que, bueno, la invitamos a seguir participando de las actividades. Bueno, abrimos el diálogo, ya que hablábamos de diálogo de fuentes y sobre todo de intérpretes finales, como dice también el profesor Calogero Pizzolo, comunidad de intérpretes finales. ¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta que ustedes quieran trasladar? Patricio, creo, Fernando. Hola, muy buenos días o buenas tardes, mejor dicho, ya a esta altura. El agradecimiento a los disertantes por tan esclarecedoras exposiciones. La verdad que es un tema muy, muy interesante a los que somos conocedores de alguna forma o que estamos involucrados con el derecho de la integración. Es un tema de suma importancia y que por su novedad merece un tratamiento acabado, como primigeniamente lo están haciendo los doctores Orgaz y Maraniello, también el doctor Soto, por supuesto, respecto a esta temática. Simplemente quería llegar a ciertas conclusiones que creo que vamos a compartir, y es el desconocimiento que muchas veces tanto los juristas, mejor dicho, los operadores del derecho, los abogados litigantes, como los propios funcionarios del Poder Judicial tienen acerca de este tema. Por lo que brindar publicidad a la actividad del colegio, como lo propone el doctor Soto, me parece fundamental en los diversos ámbitos, en la legislatura, en el Poder Judicial, también respecto a los particulares que litigan, que muchas veces desconocen estas herramientas que son tan importantes en el día de hoy, sobre todo por influjo del derecho de integración y la autonomía que va teniendo paulatinamente en esa cierta competencia, si se quiere, existente con el derecho internacional, tanto público como privado. Así que simplemente era comentar esto, me parece un tema, repito, de suma importancia y creo que hay que seguir trabajando en esto muchísimo más. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Yo sí, por supuesto, coincido absolutamente. Además, acá tenemos también la inmensa fortuna de contar en el instituto y en la cátedra de la Universidad Nacional de Rosario a Marcelo Trucco, que en materia de control de convencionalidad es un experto. Acá tenemos entonces expertos en derecho constitucional, en derecho de la integración, en derecho internacional público,
en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de manera que del diálogo de todos nosotros va a surgir una minuta muy interesante que la vamos a circularizar y la vamos a visibilizar. Así que nos comprometemos, ¿no es verdad? Patricio y Jorge, nos comprometemos aquí públicamente. Miren que tenemos Seguro. testigos calificados que van a hacernos cumplir esta promesa, ¿eh? Y además van a participar, por supuesto, todos quienes están activamente integrando esta actividad. Cuente conmigo, seguro. Por supuesto que sí. Ya el año pasado nos habíamos comprometido a escribir algo y no lo hicimos. Esta vez lo tenemos que hacer. Yo asumo la responsabilidad de que no lo hicimos a partir de la actividad del año pasado. Yo soy el único responsable, pero ahora lo vamos a hacer porque además institucionalmente ya me comprometí ante el presidente del colegio y tengo que cumplir con la palabra, obviamente, porque si no, inclusive me van a echar como presidente del instituto y esto no va a ser conveniente para mí. Ya cometí un error el primer día al bautizarlo de otro modo. Ustedes saben que como el presidente del colegio es hermano de un colega que yo, bueno, con el que yo tomo contacto asiduamente, lo rebauticé y le puse el nombre del hermano. Así que si encima ahora no vamos a cumplir con este cometido, va a ser una segunda mancha. Patricia, Pablo... Patricio. No, quería aclarar, más que aclarar, dar una opinión. Después igual lo podemos ir ampliando y charlando, ¿no? La idea es, me parece extraordinaria. Si tenemos en cuenta de que todo lo que se ha escrito sobre el control de constitucionalidad y convencionalidad y constitucionalidad es mucho y es muy grande, es muy interesante. El control de integracionalidad, cuando es una creación doctrinaria, tengamos en cuenta eso, que en el primer artículo que escribí sobre esta temática, ya la denominación, la herramienta y los elementos ya enmarca toda una gran diferencia entre el control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Y cuando se ve tanta diferencia es porque hay una autonomía necesaria. Hay una autonomía necesaria en regularlo, el nomen iuris, porque el control de tratados de integración y de integracionalidad también es una cuestión importante, ponerle un nombre, ¿no? Y si a través de la doctrina ya le hemos buscado una denominación y le hemos buscado las particularidades, como bien señalaba Jorge y en los escritos que ha desarrollado sobre esta temática también, las charlas y las opiniones que ha dado también el doctor Soto, creo yo que estamos ante una herramienta de sumo interés, pero que se necesita muchísimo más elaboración. Yo después de escribir el artículo, primero sobre el control de integracionalidad, lo volqué en el tratado. Y ahí empecé a hablar sobre cada uno de los puntos y elementos que tiene. Pero noto hoy, a la distancia, que esto creo que es el inicio y que se necesita mucho más elaboración. Por eso es que no solamente me tomo el desafío, sino que además me parece que todos los organismos que has mencionado se tendría que elaborar un documento particular, porque va a ir... ¿Por qué particular? Porque creo que son objetivos diferentes, me parece a mí. Después lo ampliamos de esto, ¿no? Es decir, si nosotros lo mandamos al Poder, los enviamos al Poder Judicial, ¿cuál es el objetivo de que los jueces lo vean? Entonces, tenemos que hacer un documento de herramienta de utilización del control de integracionalidad, sencillo, corto. Incluso yo estaba, una integrante de mi cátedra, ha escrito un artículo sobre el control de integracionalidad y que lo ha encontrado en jurisprudencia, por ejemplo, con lo cual ya podemos hablar de que, pero no estaba denominado como de integracionalidad, pero bueno, el caso es un caso Sosa de la Cámara Civil y Comercial Federal. Después le voy a pasar los datos, pero lo cierto es que tenemos ya la utilización, ¿no?, de la doctrina que está empezando a seguir esta cuestión que a mí me resulta de sumo interés, ¿no? Es que
que ya la doctrina lo haya escrito y ya busque jurisprudencia que lo hable sin hablar, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque no, la jurisprudencia aún no lo ha mencionado, pero sí que la doctrina ha dicho, bueno, este caso es un claro caso de control de integracionalidad. Caso Sosa, de Francisco Escaler, se lo ha escrito un ayudante de mi comisión y perteneciente a la cátedra del doctor Soto, con lo cual, y hay muchos más que no los voy a mencionar porque tendría que hacer todo un esquema, no quiero dejar nadie afuera, pero lo cierto es que tenemos entonces una herramienta para el Poder Judicial, que es una herramienta válida. En la legislatura también puede ser en informarlos para futuros proyectos, que existe un control de integracionalidad, cuál es la denominación, y también establecer, si se quiere, una ley donde regule el control de integracionalidad para que la legislatura lo tome de ese modo. De hecho, ustedes fíjense, tanto el control de convencionalidad como el control de constitucionalidad, no hay norma sobre esto, incluso es toda creación jurisprudencial y doctrinaria, no hay norma, pero es interesante crear. Sí existen códigos de procedimiento constitucional que lo establecen, hay constituciones que lo establecen, pero en nuestro país, en Argentina, no está determinado taxativamente el control de constitucionalidad, excepto el amparo, donde dice justamente que el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma base del acto arbitrario o ilegítimo. Pero creo que son desafíos diferentes y me parece que es muy importante porque así los poderes, los operadores del sistema jurídico y legislativos tomen conocimiento de esta herramienta y que además podemos ir aumentándolas, tanto en la norma como en un estudio que se puede establecer para la justicia. Y después también hablamos de los abogados y otras entidades. Podría ser también el de abogados que sea como una herramienta de utilización, ¿no? Cuando se vea ciertas normas, ya pueden utilizar esta herramienta. Me parece que, bueno, era una aclaración nada más y, bueno, sumarme a esta muy buena iniciativa que has tenido, Alfredo. Perfecto, entonces vamos a hacer así, un documento para cada uno de ellos. Para la legislatura provincial, por ejemplo, inclusive la elaboración de un anteproyecto, diríamos, de ley sobre control de integracionalidad, otro para el Poder Judicial acerca del mismo control, otro para los abogados y otro, a lo mejor nos animamos también para el Parlasur. Antes el doctor Orgaz hablaba del caso Sancor. Evidentemente el diálogo entre tribunales a veces es tenso, ¿no es verdad? Si lo es respecto de otros controles que ya tienen cierto arraigo, como el tema del control de convencionalidad, por ejemplo, en el caso Fontevecchia, peor aún en el caso de la integracionalidad. Recordemos también, lamentablemente, el caso Whirlpool, en que la Corte interpretó contra la integracionalidad, ¿no? De tal manera que tenemos Sancor por un lado, Whirlpool por el otro. Son dos caras, diríamos, de una moneda que nos hace ver la necesidad imperiosa de que se concientice acerca de este control de integracionalidad. Pablo Mortarotti creo que había manifestado algo en el chat, no sé si quiere decirlo personalmente. Había puesto Pablo Mortarotti, no, había felicitado, bueno, siempre se agradece las felicitaciones también, pero creí que además tenía alguna reflexión. Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí estaba con unos timbres, por eso apagué la cámara. No, nada que agregar. Felicitar al doctor Marianello y a Jorge Orgaz. Creo que han sido muy claros las exposiciones y coincido con vos en el sentido de ir por estas tres vías, ¿no? Para realizar propuestas y que esto del control de integracionalidad se popularice de alguna manera o llegue a los distintos ámbitos donde tiene que conocerse y comenzar a aplicarse. Apunta también, ¿no?, al desarrollo progresivo del derecho de la integración, o de la integración en sí, como lo establece el Tratado de Asunción en los principios, o sea, en el artículo 1. Así que me pareció excelente la jornada. Felicitaciones al Colegio de Abogados de Rosario por organizar esto.
Muchas gracias, Pablo, siempre presente en todas estas actividades. La verdad que tenemos una muy linda comunidad, que se va ampliando cada vez más a partir ahora de este instituto que se ha estrenado este año. ¿Hay alguien más que quiera intervenir? No sé si aquí mismo presencialmente. Bueno, para aprovechar el espacio. ¿Ustedes están escuchando? Está hablando María Eugenia, no sé si la escuchan, a ver. No sé si se escucha. Quería agradecer, obviamente, por supuesto, por la participación de los doctores en brillante exposición. Y me parece muy oportuno el pedido del presidente del Colegio de Abogados, porque de hecho, como algunos ya conocerán, hay varios proyectos de reforma a la Constitución provincial. Entonces, sería propicio también hablar sobre la importancia del control de la integracionalidad y también hacerlo extensivo a todos los colegas, porque en la práctica profesional el derecho internacional parece ser como algo ajeno, y en realidad hoy en día está cada vez más entrelazado con el ejercicio profesional. Entonces, acercar las diferentes herramientas es sumamente importante. Muy bien, es una muy buena idea de nuestra secretaria María Eugenia Núñez, porque se lo haríamos girar también a la legislatura para el núcleo de coincidencias básicas para la reforma eventual de la Constitución, que parece ser una política actual de Estado inminente, ¿no? Ya se ha celebrado una audiencia pública, pero se pueden seguir haciendo aportes a través también de la página web. Entonces podemos hacer uno específico con relación a la Constitución de la provincia de Santa Fe. Es muy buena idea. O sea que ven que de acá nos llevamos el compromiso formal, por lo menos quienes integramos este instituto, de elaborar un Justo se cortó. Se cortó, Sí, Alfredo. se cortó. Sí, debe haber un problema técnico en el colegio, quizás. Voy a tratar de comunicarme por teléfono con Claro. él a ver qué ocurrió. Sí. Bueno, como podían escuchar, ahí no me atiende el teléfono, no sé qué ha ocurrido. Yo diría que, bueno, démosle finalización a la actividad, ¿sí? Y por supuesto el agradecimiento en nombre de Alfredo, que es el presidente, y bueno, por mi parte, que soy el vicepresidente del instituto. Por supuesto, las brillantes disertaciones de los doctores Orgaz y Marañelo, y también la intervención de Pablo Mortarotti, el doctor Mortarotti, por parte de la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad del Siglo XXI, y los las restantes asistentes a la actividad, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vamos a seguir comunicando justamente en relación a la elaboración de estos documentos para elevar a las autoridades a las cuales hacíamos mención, ¿sí? Muy Perfecto. bien, perfecto, a disposición. Bárbaro, muchísimas gracias. Un Chao, saludo para todos, Patricio. Fernando, Pablo, Jorge, Pablo, querido. Néstor, Un gran Sebastián, abrazo. Fernando, Graciela, un fuerte abrazo. Gracias Un por la abrazo para invitación. todos.